campo en general y flujo del campo magnético en particular. De hecho, lo que pide directamente el ejercicio es cuánto vale ese flujo magnético a través de una superficie. Lo que pasa es que en este caso, además, la superficie, para que tengamos claro cómo se calcula el flujo, nos la dan en forma vectorial también, como hemos dicho, que se va a representar una superficie desde este momento para resolver este tipo de ejercicios. Es decir, buscar un aspecto vectorial de una superficie, que en realidad la superficie no es una magnitud vectorial, por lo menos no lo ha sido hasta ahora. La superficie es una magnitud, desde siempre que la hemos estado utilizando hasta este momento, escalar, en la cual solo nos hace falta saber cuál es el valor de esa superficie, metros cuadrados, 5, 10, 20 metros cuadrados, no hace falta saber nada más. Pero para este tipo de ejercicios, en física se ha introducido esa magnitud, pero de forma vectorial. ¿De acuerdo? En este caso me dicen, no sé si se ve ahí bien, esa superficie, he hecho ahí un dibujo, en realidad en este caso me he aprovechado de un dibujo que teníamos, me parece, en el manual, o si no lo he sacado de otro sitio, no me acuerdo si está en el manual ahora mismo, en el cual se ve la superficie, se ve el vector superficie, que ayer lo dibujábamos también, y se ven las líneas del campo magnético que son amarillas en este caso. ¿Lo vemos, no? En el primer caso, como decíamos ayer, este de aquí, podemos ver que la superficie y la línea de campo están en la dirección en la cual el flujo es máximo. Y en ese caso el vector superficie, que si os estáis dando cuenta es perpendicular a la superficie, ¿lo vemos, no? No sé si habéis dado mal, siempre me voy a las matemáticas, porque muchas veces las matemáticas nos recuerdan este tipo de conceptos, pero es que no sé si habéis dado ya geometría en matemáticas. El concepto de geometría en el espacio no lo habéis dado, los planos, las rectas, nada. ¿Eso será ya en matemática o no? Sí, ¿no? Pero siempre llegamos nosotros antes, ¿no? Cuando os den el concepto de plano en matemática en el espacio, habrá un vector normal, un vector director del plano. Ese vector director va a ser, como estoy diciendo, normal, perpendicular, y va a aparecer en la ecuación del plano. Ese vector es ese que está ahí dibujado, ¿vale? O sea que eso no es un plano en sí mismo. Lo que pasa es que sí es una superficie plana, ¿vale? Y tiene un vector director en este caso, que es el vector perpendicular. Para hallar el flujo del campo magnético, en este caso, de esas líneas, pues los físicos se han inventado, entre comillas, insisto, inventarse, porque ya en matemática aparece ese vector, pero que no es un vector propiamente dicho del plano, sino un vector que define esa superficie. Entonces, ese vector que es perpendicular a la superficie, con el vector que tiene el campo magnético, permite calcular lo que es el flujo magnético. Ayer veíamos que ese flujo magnético se iba a calcular de forma sencilla, haciendo el producto escalar de B por S. ¿Vale? En realidad, lo voy a escribir, aunque no lo vamos a utilizar nunca, ya lo decíamos, en realidad, el flujo magnético de verdad es esto. Es una integral. Además, una integral de superficie, es decir, una integral que ni siquiera tampoco la vais a ver este año. Este año las integrales que vais a ver son integrales en una única dimensión, una única variable, que suele ser la variable, como siempre, la X, la muchacha, ¿no? Pero bueno, habrá alguna integral que se puede hacer cambiando de variable, de hecho. Existen mecanismos para hacer integrales cambiando de variable. Pero esta, de hecho, es una integral de dos variables, porque la superficie tiene dos dimensiones. Es una integral un poquito más simpática si cabe, entonces ni siquiera nos vamos a acercar a ella. Nos vamos a quedar con esa forma de determinar el flujo, en la cual el campo, como tenemos ahí dibujado, es un campo uniforme, es decir, que siempre vale lo mismo, que siempre vale lo mismo en la superficie. Y por tanto se puede hacer esa expresión sin necesidad de hacer ninguna integral. Eso también se escribía, aparte del producto escalar, se escribía de esta otra manera. Ya lo veíamos, que dependía del módulo del campo, y esto es interesante que lo veamos también por el hecho de que la inducción electromagnética, lo que se dio cuenta Faraday, es que cambiaba el flujo magnético, es decir, que cambiaba el flujo a través de una superficie. Pero ahí en esa otra expresión, en la expresión en la que vemos el módulo del campo por el módulo de la superficie y por el coseno del ángulo, vemos los tres, digamos, variables, las tres magnitudes que pueden cambiar para que haya un cambio en el flujo magnético. Más que con el producto escalar directamente, con esa expresión se ve qué es lo que tiene que cambiar para que cambie el flujo magnético. Pues puede cambiar el módulo del campo, ¿no?
puede cambiar el módulo de la superficie, es más raro que cambie una superficie, pero ya veremos algún problema en el que puede cambiar una superficie, porque la superficie realmente no es rígida, sino que tiene una parte, digamos, móvil. O puede cambiar la orientación, el ángulo, ¿me explico? Vemos las tres cosas que pueden afectar al flujo magnético ahí en esa expresión. Módulo del campo magnético, área de la superficie, que es el módulo del vector superficie, y el ángulo que forman ese vector superficie y el campo magnético, ¿vale? Lo que pasa es que en este problema no quieren que apliquemos la segunda expresión, sino la primera, es decir, la del producto escalar. Porque me dan el vector superficie, me dan este vector superficie, 0,1 i Tesla, ¿vale? Así está puesto ahí arriba, 0,1 i. O sea que ahí no salen los vectores, ¿vale? Esas crucecitas que aparecen ahí en el enunciado es que eran las flechitas que tienen encima los vectores, pero no lo traduce bien el programa este y no salen las flechas, ¿vale? 0,1 i Tesla sería en este caso el vector campo, es decir, un campo que estaría dirigido en el sentido positivo del eje X. Y la superficie pues tiene tres componentes, no sé si la estáis viendo. La superficie en este caso es 5i más 4j menos 20k centímetros cuadrados. Lo que he hecho inmediatamente es pasarlo a metros cuadrados, sencillamente para que me dé las unidades del sistema internacional, aunque no me dice nada absolutamente el problema de eso, ¿eh? No me dice que calcule las unidades del sistema internacional. Pero bueno, lo he pasado al sistema internacional. Los centímetros cuadrados, para pasarlo a metros cuadrados, habría que dividirlo entre 10 elevado... Bueno, dividirlo entre 10 elevado a menos 4 no. Dividirlo entre 10.000, ¿vale? Que sería 10 elevado a menos 4. Ya puedo entonces calcular el flujo magnético utilizando, repito, el producto escalar. ¿Nos acordamos cómo se hace un producto escalar con las componentes? Habría que multiplicar la componente X del campo por la componente X de la superficie, ¿no? Eso es lo que está aquí hecho. En este caso, no por 5, sino por 5 por 10 elevado a menos 4 para que den el sistema internacional. Pero después ya el campo no tiene más componentes, las demás son 0, ¿no? Así que daría 0 por la segunda componente, es decir, 0, y 0 por la tercera componente, es decir, 0, no lo he puesto, pero vamos, sí, sería interesante a lo mejor escribirlas todas todos los sumandos que aparecen en ese producto escalar, que son 3. En resumidas cuentas, como solo hay un sumando realmente que participa de ese producto escalar, porque solo hay una componente en el caso del campo, el resultado es ese, 5 por 10 elevado a menos 5 Tesla por metro cuadrado. Ya decíamos que esa unidad se puede llamar Weber, ¿vale? Y en este caso lo he puesto también, WB, pero casi es más habitual dejarlo como Tesla por metro cuadrado. ¿Vale? Así que en este caso el flujo, acordaos lo que era el flujo, es una forma de medir el número de líneas de campo que atraviesan la superficie. Así que la idea del ejercicio, como os comentaba ayer, era ver... Dime. Primera parte, tienes razón. ¿Por qué no está la I ahí? Primero porque se trata de un producto escalar. Y un producto escalar, el resultado tiene que ser un número. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, y como tú tienes razón, si multiplico I por I, ¿qué es lo que da? I al cuadrado, en realidad en este caso I al cuadrado es producto escalar de I por I. ¿Cuánto crees tú que puede dar el producto escalar de I por I? ¿Cuánto crees? No, es muy sencillo, no hay muchas vueltas que darle, no hay. I por I es 1. Eso de hecho es una definición de lo que se llama el espacio vectorial. Lo que pasa es que no vamos a meternos aquí con espacios vectoriales. Pero eso es una definición del espacio vectorial en 3 dimensiones. El espacio vectorial que nosotros utilizamos es aquel en el cual el producto escalar de I por I da 1. El producto escalar de I por J da 0, porque son perpendiculares. El producto escalar de I por K da 0. El de J por J da 1, etcétera, etcétera. Eso es una definición del espacio vectorial realmente. O sea que estamos dando por supuesto algo que ya hemos supuesto que debe ser así, pero que ha sido definido previamente para que entender lo que es el espacio vectorial en 3 dimensiones, que es un espacio vectorial de Euclides. ¿Vale? Así que, ¿te ha quedado claro la cuestión? ¿Por qué no aparece la I en los productos escalares? Porque es un número el resultado, y porque además el producto escalar de I por I en este caso da 1. Tiene que dar un número, ¿vale? Lo que no daría un número si fuese un producto vectorial. En este caso sí habría que calcular un vector. El flujo magnético sí es una magnitud escalar. Indica, como hemos dicho, número de líneas de campo que atraviesan una superficie. Eso es un número, ¿no? Es decir, tiene que dar un número. En este caso un número con sus unidades. 5 por 10 elevado a menos 5, Tesla por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna cuestión más sobre el producto escalar 1 y sobre el flujo magnético 2, que se calcula mediante un producto escalar? En este caso utilizando directamente las componentes o, como va a ser más habitual, utilizando el ángulo que forman el campo y la superficie, la segunda expresión.
Esa va a ser más habitual que no la encontremos que la propia primera que hemos hecho aquí, pero que está bien que lo hagamos así para que entendamos lo que es un producto escalar y que realmente esto viene de un producto escalar. ¿Alguna aclaración más entonces sobre el problema? La idea de este ejercicio, insisto, es entender lo que es el flujo magnético y cómo se calcula. Porque es fundamental para la ley de Faraday. Si no sabemos lo que es el flujo magnético y cómo se calcula, no vamos a aplicar la ley de Faraday, esa que estuvimos viendo ayer. Y por supuesto la ley de Lenz-Faraday, que es la que realmente vamos a aplicar habitualmente, la combinación de esas dos leyes, la de Faraday y la de Lenz. ¿Sí? Doy por finalizado esto, que lo estamos grabando porque, insisto, no sé si el año pasado no se llegó a grabar o he perdido el vídeo por ahí, o no lo encuentro. Así que, sí, lo damos por acabado entonces.